2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Para saludarnos, para darnos fuerzas unos a otros. Eso nos ayuda. Por eso es tan bonito venir a la casa del Señor, disponer nuestros corazones para poder compartir la maravillosa palabra del Señor. Amén. Bueno, iglesia, esta noche el tema lo titulé Cansado. Estamos cansados. Estamos agotados, porque últimamente esa es la palabra que anda en mi boca. Físicamente también, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces el tema que hoy voy a tocar es Jeremías 12:5. 12:5. Jeremías en hebreo. Jeremías 12:5. Y dice así la palabra, el versículo total, pero solamente voy a tomar una fracción de ese versículo. Leemos palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Dice este versículo. Pero entonces solamente vamos a tomar la primera parte donde dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Hasta ahí. Bueno, si me acelero, por favor me dicen. Entonces, vamos a saber, tomamos un momentico del texto del capítulo 1 de Jeremías, en la cual, en este capítulo, el Señor llama a este hombre, ¿sí? Y le dice a Jeremías, lo llama como profeta, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El Señor lo llama como profeta a predicar, a hablar a las naciones, lo llama para arrepentimiento, para juicio y también para restauración o redención de ese pueblo. Y el Señor le dice a Jeremías, ven y te digo que en este día te voy a colocar sobre naciones, sobre reinos, con único fin, arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar también. Y le dice Jeremías, tú ciñete de los lomos, ciñe tus lomos, levántate y ve y habla de todo lo que yo te mande. Prácticamente es como lo mismo que le ordenó a Moisés, no, ve y dile a Faraón, ve y dile esto. Cuando Josué también fue lo que dijo, ve y habla con la gente, fue específico con Jeremías también. Y dice que háblale todo cuanto te mande, no podía obviar palabra, porque comerse una palabra iba a variar el contexto o todo lo que el Señor le quería decir al pueblo de Judá y de Israel. Sabemos que cuando estamos o lo que uno ha visto en las películas, en los juicios, que cualquier cosa que cambie, le cambian el contexto y de una vez le cambian la pregunta para ver si los hacen caer, ya sea de cualquiera de los dos lados. Entonces, por eso el Señor les dice, háblales todo cuanto te manden. Y dice, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.
También le dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, que lo ha puesto como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, que él iba a ir a llevar el mensaje, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra en general, grandes, pequeños, como sea, para ellos será el mensaje. Y el Señor le advirtió a Jeremías, venga Jeremías, yo te llamo, tú tienes que ir a hablarles de esto, de todo lo que yo te mande, pero ellos se van a levantar contra ti, pero algo te garantizo, que no te van a vencer, porque el que está contigo soy yo, Jehová de los ejércitos, y está para poderte librar de lo que se va a venir de parte de ellos. El Señor entonces tomó a este profeta, a este hombre, y lo llamó para enviar un mensaje. ¿Por qué? ¿Qué dice ese mensaje? ¿Y por qué? La palabra nos dice en Jeremías 2 y 3, que ahí sí lo llevó al texto bíblico, dice que el Señor se acordó. Y el punto cuando dice que el Señor se acordó, no es que el Señor tenga mala memoria. Muchas veces Él necesita mostrarnos que la mala memoria es de nosotros, no de Él, ¿cierto? Jeremías 2, 3 dice así, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Dese cuenta que dice que el Señor se acordaba de ellos, de la fidelidad que en ese momento cuando fue sacado Israel de la esclavitud, que lo llevó al desierto, que solamente este pueblo tenía ojos solamente para su Señor. Y que el Señor solamente tenía ojos para ese pueblo. Y también aquí nos dice que Él, aquel que le viniera mal a hacer a ellos, aquel que lo querían devorar, eran culpables. O sea, el Señor era tanto el amor, tanto lo que veía por ese pueblo, que no aceptaba que otros vinieran a decir que la culpa era de ese pueblo. Cuando hay un matrimonio, cuando hay inicio de una boda, cuando viene una luna de miel, cuando viene un desposorio, están los momentos en los cuales no van a aceptar, como cuando se está enamorado, que es que esta persona no le conviene, que este hombre no le conviene, que esta mujer no le conviene como esposa, pero ciegos completamente, y se van al idilio de amor, se van a la luna de miel, y gozosos, y no aceptan de que nadie les diga nada. Y son santos, y la cree virgen, y lo cree virgen también, y se meten en un compromiso en que no tienen ojos para nada y para nadie. En este caso, aquí nos dice el Señor que Él se acordaba de la fidelidad de ese pueblo, de ese primer amor. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado, o bien a nuestra memoria nos hemos acordado de cuando por primera vez vinimos a Él? Cuando nos llamó Él y empezaron los primeros amores, el primer amor en nuestras vidas. ¿Cuántos caminamos? ¿Cuántos íbamos en el bus? ¿Cuántos donde estuviéramos hacíamos recordar de ese primer amor? ¿Será que nosotros nos acordamos de esa parte? ¿Y por qué? Porque el Señor trajo a colación o a su pensamiento para decirles, se acordó, porque el Señor le duele. El Señor le duele saber la indiferencia, le lastima la indiferencia de nosotros como pueblo, como iglesia. A Él le estaba lastimando la indiferencia de ese pueblo de Judá, de Israel, de saber que al principio cuando Él hizo las maravillas que hizo por sacarlos, por traerlos, por acercarlos así como con cuerdas de amor, y saber que ya el primer amor de ese pueblo con Él ya no estaba funcionando. Ya vinieron otros amores, vinieron otros dioses y simplemente abandonaron al verdadero Dios.
Y aunque la palabra nos diga que Él permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, sabiendo que Él no puede negarse a sí mismo, siendo Dios, a Él le duele la indiferencia de un pueblo, la indiferencia de una iglesia. Y si nos estamos llevándolo a una iglesia, Cristo es nuestro esposo, va a ser nuestro esposo. La iglesia es la novia. Y muchas veces la iglesia no viene a buscar al esposo. La iglesia, la novia, se va a buscar otros amantes, se va a buscar otros dioses. La iglesia, que es la novia de Cristo, no quiere venir. No estamos solamente hablando de aquí en general. La iglesia, la novia de Cristo, no quiere venir a buscar al novio, a deleitarse en la presencia del Señor, a conocerlo más, porque Él va a ser nuestro esposo. Y la novia no quiere hacer partícipe hasta posibles bien o entender y comprender de que la novia tiene que ser diferente a las demás mujeres, a las demás doncellas. Y sigue diciendo en el mensaje a Jeremías, el mensaje que le tenía que dar a Israel y a Judá. Y él mismo se preguntaba, ¿qué maldad hallaron vuestros padres en mí? ¿Por qué se alejaron? Dice la palabra, ¿cierto? Dice, ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar entre ellos. Y así pasa muchas veces nosotros nos vamos y a veces no nos tomamos la molestia de preguntar muchas cosas al Señor. Los obviamos, salimos por un lado, no queremos conocer la respuesta de Dios. Y el Señor les dice y les hace hincapié en lo que es Jeremías 2, del 5 al 13. ¿Ustedes no se acuerdan de que los saqué de la esclavitud? El Señor les hace hincapié, les hace ver, les hace acordarse de que los sacó de la esclavitud, de que los guió por un desierto y los llevó a una tierra donde había abundancia. En pocas palabras, el Señor dice, ¿no se acuerdan? ¿Cuántos? Yo he escuchado a muchos en las iglesias en las cuales iban al Señor buscando que el Señor les diera lo que querían. Y cuando lo recibieron, sí es verdad, no volvieron a la iglesia. Ya no se acordaron del Señor y por eso el Señor dice, ¿no se acuerdan? Tan mala memoria tiene cuando veníamos aquí solicitando, buscando del Señor, obteniendo algo que necesitábamos. Y como hacemos humanamente, en que cuando tenemos algo también con nuestros padres o nuestros hijos, y continúan y se van, ya tienen lo que necesitaban y ya no necesitan de papi y mami, ¿cierto? Y siguió diciendo el Señor, que ni los sacerdotes preguntaron, ¿dónde está Jehová? Todavía es más duro, ¿cierto? Si el pueblo no preguntaba, va y viene, es el pueblo. Pero aún ni los sacerdotes preguntaron, ¿dónde está Jehová? Y todavía el Señor dice a Jeremías, lleve este mensaje, porque ni aún los que tenían la ley no le conocieron. ¿A quién? A Dios. Y sigue diciendo el Señor, mira, es que ni los pastores se rebelaban los pastores estaban rebelando aún contra mí. Lleve este mensaje y diles a ellos. Y les dice, y los profetas profetizaban, pero en nombre ¿de quién? De Baal. Y claro que tenían que profetizar en nombre de Baal. ¿Y por qué? Porque no lo conocían. Porque dice anteriormente que los que tenían la ley no lo conocieron. Y lógico que al no conocer la palabra de Dios, van a profetizar ese nombre de Baal. Porque no tienen la intimidad, no tienen la relación, no tienen el conocimiento de quién es el verdadero Dios. Entonces, estos que profetizaban en nombre de Baal, se les había olvidado que lo que había hecho el único Dios verdadero por ellos. Por eso el Señor les dice, ¿qué pasó? ¿Qué vieron vuestros padres en mí? Si todo lo que les mostré, todo lo que les di, los llevaba a una tierra de bendición. ¿Qué vieron en mí? Que se apartaron. ¿Qué vieron en mí? Que me desecharon. ¿Qué vieron en mí? Que no les gustó, que los desanimó, que los
que los apartó de una manera en que ya hoy no quieren venir a mí, que ya no quieren buscar mi compañía, que ya no quieren intimar conmigo. ¿Qué fue lo que hice yo que los perjudicó tanto? Porque si les traigo a buena memoria, lo que yo les di fue para bendición y para hacerlos felices, de llenar sus vidas de cosas que los edificaran. Y este era el mensaje que le estaba diciendo el Señor a Jeremías, que lo llevara. Y sigue diciendo el Señor a Jeremías, siga diciendo usted el mensaje allá. Escuche bien lo que yo le estoy diciendo, Jeremías. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son sus dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Todo eso está en capítulo 2 de Jeremías 5:13 en adelante. ¿Y cuántas veces dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovechan? ¿Cuántas veces nosotros hemos detenido el plan de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo hemos desacelerado? ¿Por qué? Por nuestros propios pensamientos, porque nos parece de esta manera o es así. Ahorita estábamos hablando con Cristian y precisamente le decíamos, a veces no entendemos, no comprendemos lo que el Señor quiere de nosotros o a veces qué es lo que quiere que hagamos, porque no sabemos a veces escucharlo y tomamos las decisiones que no son correctas. Entonces, muchas veces hemos trocado la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque hacemos nuestra voluntad. ¿Y por qué? Porque como dijimos anteriormente, los que tenían la ley no lo conocieron. Amén, amén, es verdad. Y queremos a veces tomar la palabra, dársela a otros, a la conveniencia de ellos. Y por eso a veces es tocada la gloria de Dios en nuestras vidas. Y todavía le sigue diciendo el Señor a Jeremías, Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, ve y llévales el mensaje, pero no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque los que se van a venir contra Jeremías, se van a venir es contra Jeremías, no contra Dios. ¿Por qué? Porque al Señor no lo ve. Estamos hablando de que el enemigo sí se viene, pero el enemigo va a tomar como instrumentos al ser humano y se van a venir contra el otro ser humano, contra Jeremías. Entonces no tengas temor. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que se va a venir contra ti, va a usar hombres en los cuales van a venir contra ti, te van a lastimar. ¿Y por qué razón va a lastimarlo? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir, no es a ti, no es a nosotros, él quiere destruir, es a Cristo. Y sabe que ¿qué es lo que más quiere el Señor? ¿Qué es lo que más ama el Señor? A sus hijos, a nosotros. Porque la palabra dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tanto el amor del Señor, del Padre por nosotros, que sabe Satanás que si se mete con sus hijos, a él le va a doler. Porque el objetivo va a ser el ser humano. Porque por él, por nosotros el Señor pagó un precio. Y por eso el Señor dice, ¿qué mal hallaron en mí? ¿Por qué se alejaron de mí? ¿Por qué la novia no busca al novio? ¿Por qué las congregaciones e iglesias están solas? ¿Por qué se están yendo a buscando otros dioses y otros baales? Y el enemigo va a venir contra Jeremías. Pero él dice, no temas delante de ellos para que no pueda yo quebrantarte. Es tanto el amor del Padre por sus hijos y muchas veces sabemos que donde nos duele más como madres, como padres, cuando tocan nuestros hijos, ¿cierto? Ahí es el talón de Aquiles de muchos padres y madres. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado,
por tanto prolongué tu misericordia. Con amor eterno te he amado, por eso con ese amor eterno el Señor llevó durante tantos años atrás, hace más de 2000 años y continúa 2000 años después, en el cual ha llevado a su pueblo con su infinito amor, prolongando su misericordia para que el plan de Dios sobre sus hijos prevalezca y eternamente sean su pueblo. Este mensaje, ¿por qué se los envía? Porque había una apostasía, pecado en Israel, en Judá. Y el Señor estaba mandando este mensaje para que, exhortando a un pueblo para que viniera ¿a qué? ¿Para qué muchas veces el Señor nos exhorta? Para que vengamos a un arrepentimiento, para que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y así estaba usando a Jeremías, a este profeta, a este hombre, mandándoles un mensaje diciéndole qué es lo que estaba pasando en ese pueblo, pero lo llevó a un contexto en el cual no fue y le dijo así, así, así. Simplemente el Señor dijo: qué mal hallaron en mí. El dolor que el Señor sentía por ver la indiferencia de su pueblo era bastante, que va y le dice a Jeremías: qué maldad hallaron en mí vuestros padres. Estaba diciendo el Señor: hombre, yo soy santo, soy Dios todopoderoso, ustedes son barro. ¿Qué pasó? ¿Qué maldad hallaron en mí como Dios? ¿Qué están juzgando ustedes que se apartaron para solamente cavar cisternas rotas? Les estaba anunciando para que viniera un arrepentimiento para evitarlos de un juicio, de una invasión a Judá, porque en ese tiempo iba a venir una invasión a Judá. Y mire que el Señor, como siempre, manda a alguien a buscar que alguien se arrepienta, así como sucedió en Sodoma y en Gomorra con Abraham, de que fue a buscar si habían 50, 30, 40, hasta que encontrara si había un justo para poder evitar la destrucción que venía sobre Sodoma. En Jeremías 5 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. El mensaje que estaba mandando el Señor con Jeremías era para que se arrepintiera y que buscara a alguien realmente, que buscara la justicia y la verdad, y el Señor se iba a arrepentir del juicio que iba a venir, porque iba a venir una invasión sobre Judá, sobre Israel, e iba a venir la dispersión tanto de los dos reinos. El Señor le estaba diciendo: ve y diles, porque si no se arrepienten va a venir juicio. Y ese le decía, en ese mensaje le pedía que arreglaran sus caminos y sus obras, sino que iban a terminar en un exilio. Y Jeremías sabía que ese pueblo había violado el pacto. Jeremías 11:3 dice así la palabra: y le dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. 11:3, mensaje fuerte le estaba mandando el Señor con este profeta, con este siervo de él. El Señor ya le había advertido a Jeremías que pelearían contra él, y sabemos por la redacción de la palabra que efectivamente fue así. Se le vinieron contra él y se cierne un complot contra Jeremías. Entonces, ya vamos entrando al tema de cansados. Entonces ahí viene la queja de Jeremías hacia el Señor. ¿Y por qué viene la queja de Jeremías? Por las represalias de las cuales el Señor ya le había advertido de lo que iba a sucederle, ¿cierto? Porque no eran palabras que no hubieran tenido un fundamento, porque muchas veces si nos entregan palabras que no tienen fundamento, como que a veces no toca el corazón, pero cuando tienen una base y un fundamento del pecado que se está cometiendo, es donde el enemigo más va a arreciar. Entonces viene la queja en Jeremías, que es en Jeremías 12, y dice, y vea que el Señor
Jeremías, ¿cómo empieza el diálogo? Muchas veces justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Mire cómo este siervo presenta las quejas delante del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a ponerle la queja al Señor? Mire, Señor, lo que tú has hecho. Mire, Señor, que no es justo. Mire, Señor, que yo no estoy de acuerdo contigo. Mire, Señor, perdón, que no pienso que las cosas sean de esa manera. Señor, yo pienso que sea así porque somos humanos. Pero este hombre estaba diciéndole, justo eres tú, oh Jehová. Y me puse a pensar en esa palabra y me hizo acordar cuando yo me presentaba al Señor y no le alabo, por así decirlo, o antiguamente no le saltaba, no lo adoraba, antes de exponerle una situación en mi vida, sino que de una vez, conforme soy acelerada, también hacía pum, 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 como efecto dominó, sin poner uno meditar con quién estoy hablando. A veces creemos que porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es amor, porque el Señor es nuestro Padre, a veces nosotros rayamos, por así decirlo, en ser groseros, altaneros con el Señor. Creemos que porque nos creemos hijos de Dios, tenemos el derecho a entrar con irrespeto y con irreverencia al Señor y decirle las cosas de una manera en la cual, vamos a decir, como Él nos conoce, le voy a hablar de esta manera. Por eso el Señor dice a Jeremías, ve y háblales. ¿Qué hice yo de maldad para que ellos me desecharan a mí? Exacto, a veces no respetamos. Una vez que no lo nombro, no lo doy, eso ya es personal, dije una palabra hace muchos años delante del Señor. Y cuando la dije, hace tiempos fue, sentí en mi corazón la flecha, por así decirlo, el dardo que dolió porque entendí que había la forma en que lo dije. Tuve que haber herido mucho al Señor y mucho al Espíritu Santo porque caló de una manera y que duró tiempos, meses, semanas. Poder derribar, pedir perdón, reconocer mi error, reconocerlo de una vez instantáneamente porque lo que tocó el corazón fue de una, pero sí el haberme dado cuenta que la forma en que lo dije lo lastimó a él mucho. Entonces esto, cuando dice justo eres tú, me hizo recordar de esa expresión, de esa palabra, no de grosería, pero sí la forma, ¿sí? Y la palabra tampoco era la adecuada, tampoco. Entonces, el Señor Jeremías le dice a Jehová, y viene la queja de Jeremías que hacemos como que muchos. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Y como particularmente casi el pueblo de Dios a veces siempre anda corto o escaso en la parte financiera, ¿cierto? Y siempre ponemos la vista en el que no, en el gentil, el pagano, el que se le dan las cosas. Y mire que aquí Jeremías no estaba tan lejos de lo que nosotros estamos, ¿cierto? Dice, Señor, mire, mas sin embargo tú los plantaste. Fuiste tú el que lo plantó. Ellos echaron raíces. Dice, y crecieron y dieron fruto. Crecieron y dieron fruto. Y dice, y cuando ellos hablan, tú ya le tienes las cosas en la boca. De una vez, instantáneo, le dice Jeremías. Pero él dice, Jeremías le dice, pero Señor, mire, me conoces, me vistes y probaste mi corazón para contigo. Y todavía se atreve a decirle, arrebátalos como ovejas para el degolladero, en pocas palabras, córtelos, mátalos, sacrifícalos, Señor. Tú los plantaste, pero mire cómo está mi corazón y yo no veo resultados de las cosas que yo hago, de los aportes,
de lo que puedo hacer en tu obra, yo no veo resultados y tan pronto los gentiles dicen, ah, tú ya les tienes todos en tapete rojo. Y llega y sigue diciendo en la queja Jeremías, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellos moran, dice. Faltaron los ganados y las aves porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Está diciendo Jeremías, Señor, mire, tanto es la situación que yo estoy viviendo que ya me puedo contar con que usted no me va a ver cuál es mi fin. Así de sencillo. Pero el de los impíos o el de los gentiles, tú no tienes problemas para prosperarlos y para ayudarles. Esa era la queja que estaba presentando Jeremías al Señor. La situación en la cual, dése cuenta, el Señor le había dicho, ve y llévale el mensaje, pero esté firme, dígales todo lo que yo te mande, pero no te preocupes por lo que vayan a decir, porque se le va a levantar el avispero, se le va a levantar la gente, se le va a levantar. Entonces, Jeremías pensó que hasta posible se iba y decía la palabra y salía común y corriente y que nadie se le iba a venir. Entonces, cuando se dio cuenta que se le vinieron y armaron un complot completamente, que en Jeremías 11 lo van a, cuando lo lean, el complot que hicieron contra él. Entonces, ahí es donde el Señor le dice, Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Recuerde que en cuando empecé, en capítulo 1, 17, Jeremías dice, cuando yo los confrontes, no tengas temor de su rostro, o yo te quebrantaré delante de ellos. En pocas palabras le estaba diciendo al Señor, a Jeremías, Jeremías, si no crees, si dudas de mi fidelidad, si dudas de la palabra, si dudas de que yo te voy a proteger, si dudas de que yo estoy contigo, si dudas, yo no podré sostenerte porque te vas a quebrantar, porque va a venir la duda en ti y te vas a volver, como dice, va amargado, resentido, angustiado, porque todos los que se vienen contra ti, la duda tuya, el temor tuyo, el miedo tuyo, te va a llevar a dudar de mí y cómo te voy a proteger. Si yo te dije que cuando fueras a ellos, estuvieras firme en lo que fuera a decir, que te pondría como ciudad fortificada, como columna de hierro, protección de bronce. Tú solamente tenías que ir y llevar la palabra y sostenerte. Pero si dudas de ello, es porque dudas de lo que yo puedo hacer en tu vida, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque no confiamos a veces en la palabra del Señor. Entonces, muchas veces estamos en los caminos del Señor, venimos, hemos andado mucho tiempo, pero a veces viene el cansancio, y ahí viene el agotamiento, y no podemos evitar, pero el Señor no va a poder evitar que nosotros nos apaguemos, porque nosotros decimos que confiamos en una palabra y pasaron los meses, pasaron los años, pasaron todo el tiempo, y si nos vemos al punto, sobre todo en los casos de pastores, líderes de iglesia, como hoy en día se está pronunciando o pasando mucha gente, mucha no, de aquellos que se han quitado la vida, de aquellos que se han suicidado, de aquellos que han tenido un ministerio pastoral, que se han suicidado. ¿Por qué? Porque vieron una palabra, porque no vieron respuesta a tantas cosas, por los mensajes que vieron, no vieron que fructificaron, vieron que los gentiles y vieron que las otras personas prosperaban, veían que hasta posible sus iglesias no crecían, porque siempre permanecían con las mismas ovejas, o porque la cantidad de gente era que los colapsaba emocionalmente y espiritualmente, en los cuales ya se fueron apagando completamente y tiraron la toalla. ¿Por qué? Porque no confiaron en la palabra que el Señor les había dado. Y muchas veces nosotros como ovejas no tenemos esa ayuda hacia el pastor. También el de orar por ellos, el de saber qué situaciones les puede acontecer, porque también son seres humanos igual que nosotros.
con más carga, pero que el Señor también dice que les da más responsabilidad y les da protección. A Jeremías les dijo que les daba como la armadura de Dios, por así decirlo, en la cual él se podía defender de los ataques que venían. En segunda de Timoteo 1:9 dice así la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bien dice que no a nuestros pensamientos, dice que nos llamó conforme a nuestras obras, sino no conforme a nuestras obras, sino con el propósito suyo. Él nos llamó no para nuestros propios pensamientos, nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos. Nos llamó con llamamiento santo para cumplir el propósito de Dios, los planes de Dios. Si Jeremías se le envió un mensaje, se le dio un mensaje para que lo diera al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, iba con un mensaje en el cual iba a venir para un arrepentimiento, si no se arrepentían, para un juicio, y para un juicio después para nuevamente ser restaurado, pero con una visión mayor, un cumplimiento profético de los finales tiempos. No era el pensamiento, no era el anhelo, no era el sueño, no era lo que Jeremías quería, era el propósito que el Señor tenía. No solamente con este siervo, él era un instrumento para llevar un mensaje a un pueblo que iba al final de los tiempos futuros a desarrollarse una palabra fiel y verdadera de Dios. Entonces, toda persona que está en Cristo tiene un llamado del Señor. Y todos tenemos un mandato: escuchar la palabra, escuchar la voz de Dios, proclamar su palabra, temer, no temer a los hombres, no temer, porque a Jeremías le dijo, no temas a los hombres. Y si le dijo, confíe en mí. Pablo es uno que nos dice que, más exactamente en segunda de Timoteo 1:11-12, dice: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está diciendo simplemente: Dios me ha dado un trabajo santo que hacer, y porque tengo ese llamado, voy a sufrir. Y hemos estado hablando, un señor ha estado hablando en la iglesia de sufrimiento, porque hay un llamado santo. Si no hubiese un llamado santo, no hubiera tanto sufrimiento. El Señor le dijo, cuando le dijo a Jeremías, dígale que aún los sacerdotes no me buscaron, los que tenían la ley no me conocían, y los profetas aún profetizaban que en nombre Baal. Entonces ellos estaban caminando contentos y felices. Por eso Jeremías les decía, Señor, ellos están diciendo y tú ya les tienes todo ahí de una vez, porque no estaban en un llamamiento santo, no estaban caminando en santidad, estaban desviados de la palabra del Señor, habían roto el pacto del Señor, y el Señor le estaba diciendo, esto y esto. Esto es lo que está sucediendo aquí en el interior, en Israel, en Judá. Esto es lo que está pasando en este pueblo. Así que yo les insto a que se arrepientan y vuelvan a mí y se acuerden del primer amor y vuelvan en amistad con Cristo y vengan otra vez a la intimidad y volvamos al desposorio, cuando estábamos en luna de miel, cuando realmente no aceptábamos a nadie más entre la pareja como éramos, la unidad que el Señor quiere de una iglesia. Entonces, el que tiene un trabajo santo va a tener que sufrir, vamos a tener que sufrir, ¿sí? Dice la cartilla poquito, ¿sí? Entonces el Señor le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron,
Si en esas pruebas tan pequeñas y tan sencillas de que solamente vaya y diles al pueblo lo que yo les mando, ya se estaba quejando Jeremías, ya se estaba achicopalando, ya se estaba poniendo de una manera en que veía la prosperidad de los demás, más el sufrimiento de él, y fuera le dice, tú sabes cómo está mi corazón. Sí, le sacó en cara el amor de Jeremías, porque como dice Jeremías, como un fuego interno, no se puede, no puedo callar del fuego que había del Señor por él, ¿sí? Entonces le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron. Entonces busca un momentico por Google la cuestión de los que corren a pie en atletismo. Y dice que hay 10 reglas para los que practican a pie, el atletismo, para los que corren descalzo, para los que van a pie. Entonces vamos a llevar la figura de qué era lo que estaba haciendo Jeremías corriéndolo con los de a pie. La primera regla dice que tiene que tener un equipamiento adecuado. Dice aquí que en ese equipamiento la persona utiliza ropa y calzado adecuado para correr. Es una vestimenta cómoda y el Señor nos dio a nosotros la armadura de Dios. Una ropa bastante cómoda, ¿cierto? A Jeremías, ¿qué le dijo? Ciñe tus lomos. La he puesto como ciudad fortificada, dice, te he puesto columna de hierro y como muro de bronce alrededor de él. También lo había vestido con vestimenta adecuada en la cual aquel que le fuera a hacer contrapeso no podía pasar. Esa es la primera regla. Segunda regla, son 10 reglas. La salida y la meta. Dice que la salida y la meta tienen que estar claramente marcadas y tienen que ser respetadas. Dice que los corredores deben comenzar detrás de la línea de salida y cruzar la línea de meta para completar la carrera. Entonces, a Jeremías le puso en la salida. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Le dio como salida. ¿Y cuál sería la meta? Que él vencería, que pelearían contra él, pero no lo lograrían, porque el Señor Jehová estaba con él. En el cristiano, ¿qué podemos decir? Hay un nacimiento nuevo, y al final una victoria en Cristo, el arrebatamiento, ser la novia del Cordero de Dios, ¿cierto? Hasta ahí, vamos. Tercera regla del atletismo de los que corren a pie. Carril, dice que mantén tu carril durante la carrera, especialmente en la pista de atletismo. Cambiar de carril sin razón válida puede descalificarte. A Jeremías, ¿qué tenía que mantener? El mensaje que tenía que dar. No tenía que temerle a ellos, porque si le temía, venía un quebrantamiento, pero a él, ¿cierto? No podía dudar porque podía ser descalificado. En Proverbios 4, 26, 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que poner? La mirada en el autor y consumador de toda nuestra existencia, de toda nuestra fe en Cristo Jesús. El carril de poner nuestra mirada al frente en el Hijo de Dios. Cuarta regla, puntos de hidratación. Dice que utilice los puntos de hidratación asignados, mantén el área limpia y segura para todos. Jeremías, ¿cuál era el punto de hidratación? La palabra constante que venía del Señor para entregarle a un pueblo. Era una palabra que venía directamente de la fuente del Dios Padre, y era una palabra fiel y verdadera. En nosotros, ¿cómo nos debemos hidratar? Con la lectura de la palabra, con ayunos, con vigilias, con oración, la intimidad con el Señor. Y dice que tenemos que mantener el área, o que en ese punto tienen que mantener el área limpia. Y como dice la palabra, ya nos limpió, ya nos sacó,
y no permitamos que vuelva esa basura, que el que se fue, si nos descuidamos, vienen con 7 más e invadirá nuevamente el terreno y quedará sucio. Quinta regla, adelantamientos. Adelanta a otros corredores de manera segura. Si alguien te adelanta, mantén tu ritmo y no bloquees su camino. Evita obstruir a los demás corredores. El Señor le dijo, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Si dudas, alguien te va a adelantar. Si viene el desánimo, el bajo de oración, el de leer la palabra, ha decaído la comunión con el Señor y alguien se va a adelantar a ti. No obstruyas el camino de esa persona. Y muchas veces la pastora nos ha dicho, muchas veces el que dejó, el que no quiso, viene otro y se le dio a él. Entonces, no estorbe, deje que esa persona continúe. Y si nos vamos como Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, aquellos que dan malas doctrinas, aquellos que dan malas palabras e impiden que las ovejitas que apenas están empezando a edificarse en el Señor cogen el camino errados. Ellos no les importa las ovejitas y así como ellos no quieren entrar por desobediencia, por rebeldía, pues también hacen que esas pobres ovejitas no quieran, no permiten que entren para que ellas sean salvas. Y el mensaje que tenía que llevar Jeremías no iba a ser un mensaje fácil, porque era un mensaje que se iba a cumplir en toda la totalidad de la palabra del Señor, ¿sí? Sexta regla, ayuda externa. No está permitido recibir ayuda externa durante la carrera, como ser empujado, recibir suplementos por parte de tercero. Dice, cuando muchas veces tomamos las cosas del mundo, se las adicionamos a las cosas de Dios, esas son las ayudas externas que no edifican. Como decía la vez pasada la pastora, cuando vamos y buscamos personas del mundo para comentarles nuestras situaciones, no estamos hablando de la ayuda externa que viene de los hermanos en Cristo, sino buscando gente del mundo que creemos que tienen mucha sabiduría por experiencia de la vida, mas no tienen la sabiduría de Dios que lo pueda edificar a uno. Recibimos una ayuda mejor nosotros y no externa, la que es interna, la del Espíritu Santo, que nos da fuerzas cada día, porque somos templo del Señor. Séptima regla, comportamiento deportivo. Mantén una conducta deportiva en todo momento. Dice, evita el comportamiento antideportivo como empujar o insultar a otros corredores. Vámonos a Hebreos 12:1-2. Y dice, los ojos puestos en Cristo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comportamiento deportivo es eso. Evita el comportamiento antideportivo. ¿Correcto hasta ahí? ¿Claro? 8. Lesiones. Si te lesionas, dice en Google de las reglas de atletismo, si te lesionas, busca asistencia médica inmediata. No continúes corriendo. Si tu salud está en riesgo, la seguridad del atleta es primordial. Vámonos con Hebreos 4:14-15. Dice así la palabra de Dios. Jesús el gran sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si nos lesionamos, tenemos a alguien que se compadece.
Si nos lesionamos, el Señor dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta, ¿cierto? Tenemos un sumo sacerdote que nos conoce completamente desde adentro para afuera y conocen, por eso dice, tenemos que buscar la asistencia médica, tenemos que volver al Señor, si hemos caído, tenemos que volver al Señor porque Él nos puede levantar, Él nos dará la fuerza, nos animará a seguir adelante, porque es primordial para el cristiano, es primordial para nosotros el tener que seguir avanzando en las cosas del Señor, el seguir creciendo cada día más en Cristo Jesús para alcanzar la estatura perfecta del varón que es el Señor. Novena regla, identificación. Lleva tu número de corredor visible en todo momento. Esto ayuda a los organizadores a identificarte y a registrarte correctamente. Como dijo el Señor, como dice la palabra, por sus frutos nos conocerán. Identificación, otra identificación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es una identificación que tenemos nosotros los cristianos, porque no nos avergonzamos de reconocerte que somos hijos de Dios, porque no nos avergonzamos de compartir la palabra. Tenemos, como dice Pablo, somos cartas abiertas. Esa es la identificación que nos da a nosotros. Ese es el numerito que te ponen los corredores y nosotros nuestro testimonio. Esa es la identificación. Y 10ª regla, descalificación. Cualquier violación grave de estas reglas puede resultar en descalificación. Sigue las instrucciones de los jueces organizadores para evitar penalizaciones. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, descalificado completamente, ¿cierto? Entonces el Señor, estas son las 10 reglas que postule en atletismo. Entonces, si estas reglas, con esas simples reglas, te cansas con los que corren a pie, entonces, ¿cómo vas a pensar que vas a llegar a competir con los de a caballo? Vámonos con 3 reglas de los caballos, ¿cierto? Los caballos representan fuerza, vigor, resistencia, velocidad, que son animales también muy inteligentes, ¿cierto? Los caballos corren en carreras planas y generalmente corren de 400 metros a 4 kilómetros y su objetivo es el ser más rápido y de cruzar la meta como tal. De esas carreras planas viene también carreras de resistencias y esa carrera de resistencia, esos caballos son probados desde 40 kilómetros hasta 160 kilómetros más. Esas son las carreras planas y de resistencia. El animal, el caballo, es probado en esas áreas cuando es plana, pero cuando hay obstáculos, el caballo también es con vallas, cercas, pozos de agua y setos. Y estas carreras dicen que tiene que tener la velocidad y la agilidad tanto del caballo como del jinete, ¿sí? Entonces, colocando a grosso modo los tipos de carreras a caballos, ¿será que Jeremías, si se estaba quejando, contendiendo, caminando, corriendo a pie, ahora el Señor lo iba a llevar, por así decirlo, a las grandes ligas, a correr con caballos? ¿Será que no se iba a quejar aún más? ¿Será que sí el Señor lo estaba adiestrando, por así decirlo? El Señor lo estaba moldeando, el Señor lo estaba formando, el Señor lo estaba preparando con alguien que iba a la par de él para poderlo llevar a, como dijo, a reinos, a príncipes, a reyes, porque se iba a tener que dar palabras a esos reyes también. No solamente era pueblos, también era palabra a los sacerdotes, a los profetas, a los que guardaban la ley
Entonces, se iba a codear de muchas maneras. Entonces, él lo estaba preparando. Por eso le dice, si te casas con los que corren a pie, ahora, ¿cómo serán los que todavía tienen más poder para hacer las cosas que hicieron con que el Señor le permitió que él hiciera para mostrarle a los reyes de allá? Por así decirlo, parafraseando, si te has cansado corriendo junto a tus compañeros humanos, ¿sí? ¿Cómo podrás enfrentar situaciones aún más difíciles que se van a presentar en el futuro? Y Dios no estaba chiquitando o minimizando la obra de Jeremías en ese momento. Le estaba diciendo, correr la carrera de la fe es bastante dura y fuerte. Es bastante peliaguda, ¿sí? Le estaba dando a conocer una fe pequeña en la obediencia a la palabra que el Señor le estaba mandando a Jeremías para todas estas personas. Los obstáculos y las situaciones que se presentan en el camino van a ser duros y violentos para cada cristiano, como acabamos de leer anteriormente, como dijo Pablo, porque yo sé en quién he creído, y porque he creído sé que tengo un llamamiento santo para hacer que el propósito de Dios, y para hacer ese propósito de Dios que tenga el llamamiento santo, yo voy a tener que sufrir para llevar la palabra de Dios. Seguir a Jesús se requiere perseverancia, paciencia y fe en medio de las pruebas. Jesús dijo de esta manera, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra le dijo a Jeremías, lleve el mensaje, confíe en que yo estoy contigo, confíe en que te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, confíe que yo he vencido y que tú vencerás, porque el que te envía no es cualquier Dios, sino el único Dios verdadero. Entonces, el mensaje que tenía que llevar Jeremías era un mensaje duro para el pueblo de Dios, también para las otras naciones. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio, pero también un mensaje de restauración. Era un mensaje completo de lo que el Señor iba a hacer con ese pueblo. Entonces, ¿en qué fase estamos nosotros? ¿Estamos cansados con los que estamos a pie? O sea, si estamos cansados con los que estamos a pie, ¿qué clase de persecución estamos? ¿Estamos perseguidos por nosotros mismos? ¿Por nuestras actitudes? ¿Por nuestros comportamientos? ¿Por nuestro carácter? ¿Por nuestro temperamento? ¿Estamos perseguidos con nosotros mismos? ¿O te estás cansando a pie con alguien de afuera? Porque si lo miró mal, porque le dijo palabras que le chocaron, que lo hirieron y que eso lo sacaron. Está cansado con esas personas que le dijeron algo que simplemente por decir lo sacaron del camino, y eso que iba caminando, corriendo a pie, ¿cierto? ¿O estás cansado de los que van a pie por estar en Cristo? Porque una cosa es estar cansado con uno mismo, que hay veces que uno dice, Señor, me siento cansada de mí misma, de la forma en que soy, de mi comportamiento, de mi forma de hablar, de todo muchas veces, ¿cierto? Y otra cosa es cansarse de los que te rodean, de lo que nos rodean y de las cosas que pueden hacer en nuestras vidas. Pero otra cosa es cansarse por el mensaje o por llevar la palabra de Dios, por el llamamiento santo de tener santidad para poder llevar una palabra de Dios. Porque si estamos cansados a pie por llevar la palabra de Dios, el Señor nos está preparando para lo que se viene para una iglesia. Viene, como hemos escuchado, como hemos leído, viene la persecución para la iglesia, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos la posibilidad, el privilegio de reunirnos, de congregarnos, ¿cierto? Libremente. Nadie hasta el momento va a venir aquí a sacarnos con pistolas, a herirnos o echarnos fuera y quemar este lugar, ¿cierto? Aún no ha venido la persecución de la iglesia. ¿Podemos venir
cuando queremos, cuando lo deseamos, cuando lo necesitamos o como decimos holgoriamente, que no voy a decir la palabra, ¿cierto? Venimos porque nos nace, porque queremos, tenemos muchas cuestiones y venimos a descargarlas aquí, o venimos por un compromiso de la iglesia, pero no hemos venido porque tenemos persecución de la iglesia, porque sinceramente yo creo que muchos se sienten más perseguidos por el vecino, por el hermano de la iglesia, de la casa, de la iglesia, cualquier cosa, pero menos por la persecución en Cristo, esa persecución que lleva a decir: mi Señor y mi Dios verdadero es el Señor, el Santo de Israel, el que nos lleva a no negar del Señor, el que nos lleva a dar un mensaje del Señor cuando sabemos que estamos en santidad para llevar a las personas que el Señor les envía dar el mensaje. Entonces la iglesia aún no ha sido perseguida, o al menos sí hay partes en Colombia de que aún se están viviendo persecuciones, pero si nos damos cuenta nosotros no estamos siendo perseguidos, pero no venimos a la iglesia. O sea, ¿qué persecución tenemos nosotros por no venir? La persecución es interna, nosotros mismos, de adentro, de nuestra forma de ser, o persecución por cosas, por nimiedades, por cosas sin fundamento, no cosas valederas fundamentadas en la palabra. Son simplemente por hechos, situaciones que nos afectan externamente en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, pero no por situaciones que vayan bíblicamente o escrituralmente basados en la palabra. No estamos siendo perseguidos por ello, pero va a venir una persecución de la iglesia. Y ahí sí vamos a decir, si estamos cansados por eso, entonces no estamos todavía con la capacidad para correr con los de a caballo, con los caballos. Aún no tenemos la capacidad de correr para una persecución de la iglesia, porque ahí sí, como la vez pasada se dijo, ahí sí nos vamos a estar entregando unos a otros, ahí sí vamos a estar dando al vecino, al hermano de otra iglesia o de la misma congregación, como la vez pasada leímos en Apocalipsis. Ahí sí no vamos a tener el temperamento, el carácter de soportar la carrera a caballos, porque vamos a trastabillar, vamos a caer, vamos realmente a resbalar nuestros pies, porque no estamos preparados con los de a caballo, porque estamos lamentándonos con los que están todavía a pie. El punto es, para terminar, ¿en qué fase estamos? El Señor le dijo a Jeremías: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿En qué situación estamos? ¿Estamos corriendo todavía con los de a pie? Bendito y alabado sea el Señor, sí. Porque cuando vengan con los de a caballo, no sé si sabremos correr con ellos o darles el pie, aguantar la carrera, aguantar los obstáculos, todo lo que se venga en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Este es el mensaje que traje hoy. Es una palabra que hace años el Señor me había dado y la sopesaba y no la entendía. Y el transcurso de la vida, de las circunstancias, de las situaciones, me ha llegado a entender que estamos aún en una carrera, o al menos yo estoy en una carrera a pie. Hablando conforme dice la palabra, con muchas circunstancias, preparada para los de a caballo, no sé, solamente sabemos o sé que el Señor está obrando en cada uno de nosotros, preparándonos, como le dijo a Jeremías, para cuando vengan las cosas fuertes, las pruebas duras, difíciles y situaciones, vamos a entender y comprender que ya estamos corriendo con los de caballo, con los de a caballo. Ese sería el mensaje. Pongámonos en pie y vamos a orar. El reino de los cielos se arrebata solamente lo arrebatan los valientes. Bendito y alabado sea el Señor. Y solamente la victoria la obtendremos cuando confiemos, cuando sigamos las instrucciones fieles y verdaderas al Señor, porque Él nos dará la fuerza, como decía en la alabanza: sigue adelante, sigue, que no te importe nada,
Olvida y qué dirán, pues los demás. Sí, es una alabanza muy bonita. Sí. Bendito Padre Celestial y Soberano Creador, grande y maravilloso eres tú, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por llamarnos, por escogernos, por apartarnos. Gracias por revelarnos tus planes y tus propósitos, Señor. Gracias por darnos las fuerzas para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en cualquier circunstancia y situación. Y así como le dijiste, Señor, te dijo este hombre, Señor, si me falta fe, soy incrédulo, ayúdame incredulidad. Ayúdanos, Señor, en medio de las circunstancias y situaciones que cada quien estamos pasando, que estamos viviendo. Ayúdanos a fortalecernos en ti, Señor, a hacer la parada para hidratarnos, Señor, en tu palabra, en tu verdad, en la oración, Señor, en los ayunos, en las vigilias, Señor, en la alabanza. Ayúdanos a buscar, Señor, de ti cuando estamos débiles, Señor, para que tú, sabiendo que nos conoces bien y que tú fuiste tentado en todo, mas nunca se halló pecado en ti, nos dé las fuerzas, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a continuar esta carrera, Padre Santo, y como dijo Pablo, podremos de ser descalificados y no descalificados por la salvación, sino que podrán robar nuestras coronas, Señor. Ayúdanos, Señor, aparte de que si podemos, Señor, caer, Señor, desanimarnos, Señor, ayúdenos a ser, Señor, personas diligentes para que otros sigan adelante y que estas personas hasta posible nos den las fuerzas a nosotros para continuar, bendito Dios. Ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para otros, bendito Rey. Ayúdanos a buscar cada día diligentemente, Señor, como tu novia, a ti como nuestro novio y como el que va a ser nuestro esposo. Ayúdanos a venir diligentemente cada vez, Señor, a buscar de ti, a congregarnos en unanimidad, Señor, a disfrutar de la compañía unos con otros, Señor, a darnos los ánimos, a comentar, a hablar, Señor, no para chismear, Señor, sino solamente para fortalecernos unos a otros, Señor. Y como dice, esa ayuda externa, pero no la ayuda externa del mundo, sino la ayuda interna, externa de la hermandad, de los hermanos de la iglesia, Señor, de los pastores, de los líderes, bendito Rey. Agradecemos por los líderes que tenemos en esta congregación, Señor. Agradecemos porque son temerosos, Señor, diligentes en tu palabra, Señor. Porque el llamamiento santo que les has dado, Señor, lo han tomado en serio, Señor. Han tenido temor de la palabra, han tenido temor de ti, Señor. Han tenido, Señor, especial cuidado de entregar lo que tú les enseñas y les entregas diligentemente, Señor, sabiendo que le van a tener que dar cuenta, Señor, y no solamente es al hombre, sino a ti, bendito Dios. Fortalézcalos, Señor. Ayúdalos cada día a perseverar en ti, a permanecer en ti, Señor. Anímalos, Señor. Dale las fuerzas que vienen desde el interior, desde adentro, Señor. Las fuerzas que solamente tú puedes hacer para que la persona se levante, Señor. No la fuerza del hombre que viene externa, no, Señor, la fuerza tuya que nos llama de un momento a otro, Señor, cuando no la tenemos y saltamos de alegría y comprendemos que eso no lo hizo el hombre, no lo hicimos nosotros, sino fuiste tú que nos dio la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Ayúdalos, soberano Dios, a estos siervos, Señor, que tú has puesto en este lugar. Ayuda al pueblo tuyo que necesita, Señor, de ti, que necesitamos de ti. Y gracias, Señor, porque tú has permitido que pongamos la mirada fija en ti, bendito Rey, porque has mostrado tu grandeza, tu misericordia, como dice, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué tu misericordia, mi misericordia. Gracias, Señor, por haber prolongado esa misericordia que nos ha abarcado a nosotros muchos miles de años después de la promesa o de la palabra que tú le diste a tu siervo, y que se prolongará para los finales de los tiempos, Señor, cuando tú ya des por hecho tantas cosas. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por permitirnos venir a reunirnos, buscarte, honrarte, alabarte, glorificarte, y que tú, Señor, hubieras aceptado todo ello, Padre. Llévanos con bien en nuestros hogares. Bendice, Señor, a los hermanos de Medellín. Bendice, Señor, al pueblo de Bogotá. Bendice al pueblo de Piedecuesta. Bendice al pueblo que está aquí presente, a las que están en las redes, Señor. Bendícenos, Señor, nuestros hogares, nuestras familias. Bendice a Colombia. Bendito Dios, tenga misericordia de este pueblo. Tenga misericordia de esta nación, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a esperar en ti, a confiar en ti, bendito Rey. No permita, Señor, que lo que Jeremías veía
que cuando veía al enemigo prosperar, él decía, Señor, mire, y nosotros, ¿yo qué? Si tú has visto mi corazón, Señor, no lo permitas, bendito Dios. Ayúdanos a esperar y a perseverar en ti, Padre precioso. Y tenga misericordia de mi nación. Tenga misericordia, Señor, de mi Colombia, Padre precioso, Señor. Tenga misericordia de Israel, Señor, porque muchos enemigos se han juntado contra tu nación, bendito Rey. Sabemos que tu palabra dice que tendrá Israel guerra tras guerra, situaciones, confrontaciones contra el enemigo, hasta el final, Señor, que así ha sido, así ha sucedido. Pero Señor, tenga misericordia y fortalézcalos. Dale la sabiduría, entendimiento, fuerza y fortaleza, Señor, al cuerpo militar, al aéreo, al marítimo, Señor, a la policía, Señor, a aquellos que están, Señor, detrás, planeando, Señor, llevando a cabo cómo derribar a esos enemigos que se han levantado, esos terroristas del grupo Hamas y aquellos que han apoyado, Padre precioso, que estén en contra de tu pueblo, Señor, de mi pueblo, de mi nación. Hay muchos que están en contra de tu pueblo, Señor, por eso te rogamos, tenga misericordia aquellos que queremos y creemos que tú eres el Dios de Israel y que Israel es tu nación santa, tu amada esposa, tu amada, Señor. Guárdanos, Señor, de la ira tuya, guárdanos de la represalia, de la reprimenda, por aquellos que son soberbios y creen, Señor, que tú no defiendes a la nación de Israel. Padre Santo, Padre Poderoso, llévanos en paz, en bendición, guárdanos y tráenos, Señor, para otra reunión. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gloria y honra. Amén y amén.